Muy buenas tardes con todos. Tenemos a 3 invitados. Musok, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes con todos ustedes, a todo mi público. ¿Cómo están, queridos amigos? Su amigo Musok desde el sur del Perú. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias a Anca y a Capitán Perú. Ahora vamos con Rafael. Muy buenas tardes, capitán. Muy buenas tardes y bueno, también agradecerles a Anca, a Musok que nos acompaña el día de hoy para este interesante conversatorio en donde vamos a compartir muchos temas que son de interés para todos. Y ahora presentamos a Andrés Anca. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los hermanos de Rimac Yacta, de las otras páginas también que nos están siguiendo, los grupos. Agradecer a todos ustedes. Mi nombre es Anca y Andrés, y me dicen Anca, pero también quiero agradecer también a las personas que de alguna manera siguen luchando, a nuestros hermanos agricultores, mi solidaridad con el paro que tienen ahora. Y bueno, estamos prestos pues para hacer una disertación, exposición también con respecto a los temas que se vayan a tocar. Ahora vamos a empezar. Van a ser 3 preguntas. Van a ser 2 rondas y cada persona va a tener un tiempo de respuesta de 4 minutos. Así que empezamos. La primera pregunta es racismo y discriminación en el Perú. Va a comenzar nuestro hermano Musok. Ok, muchísimas gracias. Entonces, a todo mi público, yo opino, lo he pensado siempre desde que llevo analizando el tema histórico, político, social del Perú. Lamentablemente tenemos que aceptar la realidad. Somos una sociedad altamente racista y es un racismo que se vive tácitamente. ¿Qué quiere decir eso? Está en las sombras, pero también es un racismo honesto. Lamentablemente también es un racismo que está incrustado en el sistema. Ahora, ¿cómo nosotros somos capaces de ver esa realidad? Miren la televisión, miren los medios de comunicación, miren la publicidad. Estamos acostumbrados a un sistema acá social donde lo blanco es lo que impera y quieren negarlo. Lo más triste es que quieren negarlo. Y este problema lamentablemente no es de ahora. Este problema no solamente se vive en el Perú, es un problema de todos los países que en su momento fueron dominados por colonias blancas, desde tiempos inmemorables en la historia. Cada señor Capitán Perú nos puede dar más ejemplos de eso, dado que él tiene un lado más hispanista, ¿no? Pues a mí me parece que eso es algo que en el Perú se vive lamentablemente hasta el día de hoy, se siente, si bien es cierto, en los últimos años, en las últimas décadas, esto ha ido disminuyendo, no podemos negar todo lo que se ha vivido. Las generaciones pasadas, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros han sido víctimas de racismo, bueno, los que tenemos un arraigo no tan blanco como otras personas, pero es algo que se vive en el Perú. Ahora hay incluso libros al respecto, hay tratados que tratan de dilucidar, valga la redundancia, el porqué de esto. Pero desde mi punto de vista, esto está incrustado en el sistema desde hace muchísimo tiempo. Desde que acá se inició todo el proceso de invasión y conquista europea, con personajes con nombre y apellido que fueron los promotores de la supremacía blanca y de la diferencia racial. Ahora eso ha ido evolucionando a lo largo de los años. El racismo, lamentablemente, es una forma de dominación, es una forma de someter a las poblaciones. Como dice el dicho, desde mi punto de vista siempre lo he dicho, divide y gobernarás. Y el racismo hace eso. Ahora que en el Perú, porque la sociedad se ha dado un cambio de estatus económico de los estratos menos favorecidos. ¿Qué quiere decir? Que antes el indio, el negro, el no blanco estaba destinado a ser la última rueda de la sociedad, pero por la globalización y por la capacidad que hemos tenido, que tenemos de haber crecido económicamente, yo siento que en el Perú eso no ha disminuido de una manera contundente, pero ya es mucho menos el golpe que se siente en la sociedad. Antes de que muera el señor Orozco del grupo de Cumbia Néctar, en algunos estratos de Lima, en algunos lugares de Lima, hasta era pecado escuchar música cumbia, ¿ya? Ahora, que en el Perú es un racismo también que
que es diferente en otros lugares. Acá no solamente racismo contra el negro o contra el no blanco, acá hay racismo de todo lugar a todo lugar, porque también la gente no blanca en el Perú, descendientes incas, descendientes quechuas, aymaras, por todos los procesos sociales, yo no les echo la culpa, también tienen cierto rechazo a lo blanco, ¿ya? Entonces yo creo que eso lamentablemente en el Perú, por el sistema educativo, por el nivel de ignorancia que tenemos, por el nivel de educación, es un país latinoamericano, aún se siente. En Arequipa hubo un caso bien claro de racismo, la gente se paró. En Lima cada rato se paran, pero siempre de vez en cuando sale algún blanquito estúpido de Lima que se le ha cruzado los cables y sale a insultar a alguien y a descargar sus frustraciones porque se siente. Lamentablemente es algo que tenemos que superar y en otros países es peor. Si no, miren el caso, me he demorado meses denunciando el golpe de Estado racista que se ha dado en Bolivia, ¿ya? Y esa ha sido una de las causantes de que me anulen mi página. Entonces, yo, en resumen, todavía se siente, es culpa del sistema implantado, se siente en la sociedad, pero creo que las nuevas generaciones, los jóvenes, mis bebas también ahí están, estamos cambiando esa mentalidad. Ya esa estupidez no es tanto de que el blanco es lo máximo, desde mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, Musok. Ahora continuamos con Capitán Perú. Muchas gracias y coincido con Musok en que este es un problema grave que lo vivimos recurrentemente en el Perú. Creo que todos los meses por lo menos tenemos una noticia de racismo y de discriminación. El mes anterior fue porque insultaron a un policía, a un serenazgo que quiso llamar la atención a alguien que salió durante la pandemia. Este mes ha salido una noticia sobre la paisana Jacinta también, que es un tema muy controversial y recurrente en temas de racismo. Así que sí, por supuesto que es un problema y es un problema grave, es un problema recurrente. Sin embargo, también buscamos cuáles son las raíces de este problema, ¿no? Porque en el Perú, si bien como Musoka estableció, existe un racismo, no me gusta llamarlo entre razas porque la raza es la humana, ¿no? No sé si llamarlo entre etnias o entre color de piel, tal vez sea más preciso. También existe un racismo fuera del color de piel, ¿no? Comentando, por ejemplo, e incluso yo diría lingüístico. Como yo comentaba con algunos amigos que son hijos de quechua hablantes, que sus propios padres no querían que hablen quechua por temor a que los discriminen, ¿no? Entonces, nuestras lenguas originarias también han sufrido bastante de esto. Y que ha sido aunado, que ha sido aumentado por el tema de la discriminación, por el tema de la inmigración. Muchas personas que migraban de provincia a Lima, cuando, digamos, se identificaban en Lima, se olvidaban de sus raíces. Incluso a veces las ignoraban y por un temor, ¿no?, a que los identifiquen y ser víctimas de discriminación. Y hay veces, ya en una segunda, tercera generación, incluso ellos mismos discriminaban a, digamos, connaturales que eran de su misma tierra, porque ya había existido un proceso de alienación. Entonces acá nos preguntamos, primero, ¿qué tan complejo es este tema del racismo, no? Que involucra varias aristas, temas culturales, temas de lengua, temas de inmigración, y para eso yo creo que debemos estudiar la relación entre el racismo y la identidad. Por eso me ha gustado que Anka ponga este tema de racismo junto al tema de identidad. Hubiera preferido que el tema de identidad esté antes, porque pienso yo, bueno, no solamente yo, sino los autores que han estudiado este tema, que el racismo es una consecuencia del problema de identidad. Pero bueno, ya, si no, después en el siguiente bloque voy a retomar con este. Pero tiene que ver con la identidad, porque según Lacan, la identidad es la cristalización de la identificación. En otras palabras, ¿cómo me identifico yo? Pero no solamente yo, ¿cómo identifico al otro? Esta falta de identificación entre peruanos es lo que está generando este tema de discriminación, este tema de racismo, este tema de que no nos veamos en el otro, que al otro lo veamos diferente y por lo tanto busquemos segregarlo y nosotros nos encapsulemos en burbujas artificiales
dejando a propios peruanos de lado. Este tema de la identidad y la identificación con respecto al racismo lo voy a desarrollar ya en mi siguiente bloque, pero quería dejar la idea de, bueno, de Lacan como la identidad como cristalización de la identificación y como la identificación como fuente del racismo. Muchas gracias, Capitán Perú. Ahora continúa nuestro hermano Anca. Buenas tardes, saludar a todos los hermanos y seguidores de la página y también saludar a los grupos que nos están visitando, también a la página de Capitán Perú. Muy buenas tardes a ustedes, jóvenes chicos, ¿qué tal? Muchos ahí dicen Anca, un poco soberbio, egocéntrico. No soy así. Primero, sobre el tema ya, el racismo y discriminación. Con respecto al racismo, sí tenemos que entender de que la palabra raza taxonómicamente en 1905 fue desechada, desterrada, se podría decir como término en la ciencia, ¿no? Entonces, no se puede hablar de raza, es cierto, lo dijo el que me antecedió la palabra, el Capitán Perú, porque raza es una sola, es una, o no se dice raza, o especie, o género homo, especie sapiens sapiens, ¿verdad? Entonces, no puede haber una raza china, raza negra, no es así, es una vulgaridad hablar de esa manera. Entonces, quitémonos de esa palabra raza, pero es importante tocarlo porque hay que esclarecernos antes la identidad, destrabar y poner, digamos, puntos fijos de lo que es, lo que se pueda discutir antropofísicamente, ya los problemas que tengamos nosotros como ser humano, como género, como especie y como clase social. Entonces, la palabra raza se dice a la comunidad de los Homo sapiens sapiens, en todos, africanos, europeos, asiáticos, interandinos, mal llamado continente de América, porque Américo Vespucio no descubrió nada acá, ya, ni mucho menos Cristóbal Colón. Entonces, ante esta situación, aclarado este punto, decimos lo siguiente, ¿no? Yo personalmente soy progresista, pero tengo que tener una posición para poder analizar acá. El Perú es uno de los países, o es el único país, que tiene tres culturas milenarias, tres culturas. Las tres, poco o nada se estudia, milenarias, o sea, estamos hablando matrices, madres. La primera cultura está en Cajamarca, que se llama Miravalles, Niepos. El investigador es Colán, ¿ya? Él habla sobre la cultura Miravalles, que tiene 5.500 años. La otra cultura es la cultura Caral, que está en Barranca, nuestra descubridora Ruth Scheide. Y la tercera cultura es la cultura Marañón, que tiene 5.800 años. Su investigador, pues, Quirino Olivera. Entonces, poco o nada se estudia. Lo que ha pasado acá en el Perú es que hay un complejo de superioridad de los que dicen ser blanquitos. Y ¿por qué le digo complejo de superioridad? O sea, más claro, hay personas que dicen, calla, Serrano el miércoles, ¿no? Calla, cholo el miércoles, vete para allá, eres un cholo, pero eres un cholo, ¿qué vas a hacer? Eres un cholo, vete a tu puna. O sea, digamos, esas diatribas, esos insultos, esos ataques que lo usa la fuerza represora, que lo ha usado por casi 500 años, lo ha usado hacia el verdadero, al originario o al andino que ha nacido acá. No necesariamente puede ser Cobrecito, puede ser como Musoc, medio blanquito, o como Capitán Perú. Igual somos explotados, igual somos marginados. Pero no me refiero a ello, me refiero en esencia a la dominación económica de clase. Entonces, yo digo lo siguiente. ¿Por qué pasa ese complejo de superioridad? Para mí ese es un complejo de superioridad, como también la persona que dice, yo soy cholo, ¿y qué va a pasar? Ese es un complejo de inferioridad. ¿Por qué un complejo de inferioridad? Porque desconoce la naturaleza, de dónde viene la palabra cholo, de dónde viene la palabra indio, churre, characato, charapa. Entonces, todas esas diatribas o vulgos o chapas, como se dice, sociales que se ha puesto ahora y está pues navegando en la prensa basura, es parte de un complejo de inferioridad, como también el insulto de un complejo de superioridad. ¿Y por qué es un complejo de superioridad? Porque a ese jovencito de La Molina, de San Borja, o de las mejores ciudades de Huancavelica, de Juliaca o de Arequipa, que tiene esto de la casta española, entre comillas, y insulta al andino, minimiza al andino, tiene un complejo de superioridad porque a él me lo llevo a Suecia, me lo llevo a Rusia, me lo llevo a Noruega, a este medio gringuito que quiere humillar a la gente, me lo llevo y no es nada ahí. Y ha habido antecedentes históricos de eso. No me lo van a negar las dos personas que están acá participando. Por ejemplo, ¿a quiénes le decían los criollos? ¿De dónde viene la palabra criollo? Entonces, criollo significa, pues, o sea, era bastardo, o sea, los hijos que nacían de España en las Indias. Entonces, fueron ellos, entre comillas, los criollos, que como no tenían tierra, porque nadie lo quería, nadie le paraba bola allá en Europa, ellos eran los, pues, que empezaron a minimizar a la gente, y hasta ahora lo tienen.
sus rezagos, los nietos de estos criollos, los Benavides, los Hofchi, los Ferreiros, los Romeros, a través de la prensa, empiezan a generar ese tipo digamos, de discriminación. Entonces, sí hay discriminación dentro digamos, de todo este tipo de modo de producción económico a la cual vivimos. Gracias. Muchas gracias, Anca. Vamos a hacer una segunda ronda en la cual ustedes pueden plantear preguntas a los demás participantes. Musok, comienzas, tienes 4 minutos. Ok, yo más bien quiero decir algo, ya que acá están hablando un poco, discúlpeme la palabra, señora Anca, Capitán Perú, los veo un poco que quieren acomodarse, no quieren poner el dedo en la herida, porque acá Capitán dice que este es un tema de falta de identidad, pese a que él es hispanista, y Anca dice que este es un tema que viene porque las culturas, que dice acá que las culturas milenarias, que hay complejos de razas. Bueno, esa es la posición que tienen ellos. Yo como político y como médico tengo otra posición. Acá se vive el racismo porque acá hay dominación política, económica y cultural. Para mí en el Perú hay un racismo de dominación que empezó hace 500 años. No me va a dejar mentir, Capitán, que él es hispanista. Anca nos dice que hay un problema acá de falta de identidad de las 3 culturas. Señor Anca, el último resumen de todo el conocimiento andino lo hicieron los incas en 1432. Ellos son todo el resumen, no de lo que se inventaron, sino el conglomerado del conocimiento de miles de años. Ellos son el último horizonte. ¿Ya? Entonces tenemos que respetar al Tahuantinsuyo, porque ellos son el mayor exponente de todo el conocimiento que se vivió en el mundo andino miles de años antes. Incluso usted dice que Caral es lo más antiguo. Actualmente hay descubrimientos antropológicos e historiográficos que datan que estas civilizaciones incluso son más antiguas. Entonces, desde mi punto de vista, acá hay dominación económica, política y social, empezada por la invasión europea. ¿Quién fue el primer racista del Perú? No me va a dejar mentir, Capitán. Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro. Cuando Gonzalo Pizarro pisó territorio peruano, lo que ahora se conoce como Perú, bien claro dijo, los indios no son seres humanos. Y ya hubo una diferencia en escala de clases. Ya el indio no era humano como el español. ¿Okay? Y eso se ha vivido durante 500 años. ¿Por qué queremos acomodar las cosas? Durante todo el virreinato hemos sufrido golpes de la dominación y del racismo blanco que viene de Europa, no solamente de la monarquía española, de todas las grandes élites económicas y poderosas que se llenaron las arcas de todo el dinero que encontraron desde México hasta la Patagonia y de todas las riquezas, ¿ya? Ahora, ese sistema se ha tenido que mantener en el tiempo, porque hasta el día de hoy, 500 años después, seguimos siendo una colonia dominada. Se pasaron la pelota, primero fue España, luego fue Inglaterra, ahora son los Estados Unidos, pero ambos, los tres imperios que nos están sometiendo, se han aprovechado de las diferencias raciales y sociales para dominar. Y ahora, ¿cómo vemos ese claro ejemplo? Que no es un problema del Perú, ojo, también se vive en Filipinas, se vive en México y se vive en parte del Asia, con mayor intensidad que acá. ¿Ya? ¿Ok? Los medios de comunicación, la televisión, la publicidad, los canales de televisión siguen metiéndonos por los ojos la supremacía blanca, que lo blanco es lo más bonito, que lo blanco que hay que tener ojos verdes, que hay que ser rubio, que hay que tener dinero y ser guapo. Como el mocoso de mierda que salió una vez en Miraflores a insultar a un policía, me llega al pincho tu cámara, me llega al pincho tu vida, me llega al pincho todo, y todavía Christian Melle, en la segunda parte de la película A su Mare, le hace apología al racismo en el Perú. Miren cuántos de los personajes de la televisión, ¿cuántos son blancos? ¿Cuántos son blancos? Entonces no me vengan a acomodar las cosas acá que falta de identidad. Acá hay dominación económica, política y social. Y para mantener la dominación económica, política y social, necesitan racismo. Muchas gracias, Musok. Capitán. Y mi pregunta, van a disculpar, ¿qué opina Capitán Perú, que él es hispanista? Porque yo tengo posición inca, somos enemigos filosóficos. ¿Qué opina él del rol protagónico que ha tenido acá los gobernantes europeos, la corona española, la Iglesia Católica, en todo este proceso de discriminación? Les recuerdo que hasta 1980-90 ni los apellidos Quispemamán y Condori podían postular al clero católico. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a eso?
Bueno, gracias por la pregunta. A pesar de que no había venido con la intención de hacer un debate, me habían dicho que era un conversatorio para exponer mis ideas. Pero bueno, si me preguntas, a ver, pues comenzamos por la primera, ¿no? Gonzalo Pizarro, que lo mencionaste. Gonzalo Pizarro fue un maldito desgraciado, lo he dicho siempre en todo momento, ¿no? Él fue el que ocasionó el levantamiento del Manco Inca, y de hecho murió como un traidor, cortaron su cabeza y la pusieron en una pica en la Plaza de Armas, ¿no? O sea, murió como un miserable. Ahí creo que estamos todos de acuerdo, no hay nada que discutir. Ahora, acerca del proceso de imposición, ¿no? Del racismo como resultado del proceso de imposición. Pues, bueno, la pregunta es muy extensa. Si habláramos acerca del papel de la iglesia, que la Iglesia Católica ha desempeñado, no lo metería en el mismo saco que los políticos, ni que los gobernantes, ni que la corona, ni siquiera pondría en el mismo saco a España que a Inglaterra, o a los que supuestamente después nos dieron una independencia, pero al final las cosas continuaron igual. Así que la respuesta excedería más de los 4 minutos, pero tal vez la puedo resumir en una frase y te recomendaría que leas a Habermas, ¿no? Este famoso filósofo alemán que ha sido uno de los más relevantes e influyentes en el siglo XX, ¿no? Habermas dice en donde nuestra identidad colectiva ya no es moderna, ya no resulta producto de una imposición. O sea, si hubo imposición en algún momento, el día de hoy los sujetos son los que eligen su identidad colectiva. Esto lo puedo desarrollar más en el siguiente punto que tiene que ver con identidad. Por eso prefería que el tema de identidad esté antes del racismo. Entonces es indispensable, dice Habermas, revisar cómo se da este proceso de elección. En otras palabras, para mí es inútil ahorita, en estos 4 minutos, entrar a debatir acerca de lo que sucedió o no sucedió durante el proceso de invasión, conquista, o como quieran llamarlo, o lo que sucedió en el virreinato, o debatir las leyes de Indias, o debatir las leyes nuevas, las cuales había protección al indígena, que se le quitó el poder a los encomenderos, porque los encomenderos sí también fueron unos racistas desgraciados. Habría que diferenciar entre esos grupos, no meterlos todos en el mismo saco. Yo diría que da para un debate aparte porque el tema es muy amplio. Pero lo que podemos debatir ahora es que ya tenemos 200 años de república. Entonces, nuestra identidad moderna, echarle la culpa al de afuera, al externo, ¿qué hacemos viendo el pasado? Veamos qué hemos hecho nosotros los peruanos en estos 200 años. Hay que ver al pasado para aprender, pero no para señalar, o si quieres para señalar culpables, pero no para excluir culpas. Ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros con el Perú, donde supuestamente nosotros lo hemos gobernado, ¿no? Hemos tenido presidentes que no son precisamente caucásicos, ¿no? No podemos decir que Toledo era caucásico, o sea, ¿qué hizo Toledo con respecto a este tema? ¿Qué hizo Ollantumala con respecto a este tema? ¿No? Según Habermas, la identidad moderna ya la construimos nosotros. Entonces, mirémonos al espejo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para esto? Muchas gracias, Capitán Perú. Continúa con su respuesta, Anca. Bueno, quiero agradecer a las personas que nos están mirando, ya 500 personas, compartan, hermanos, y agradecerles a todos los grupos. Me están llegando acá algunas dudas. Yo quiero también entender de que mi amigo Muso ya pues ha tenido su posición, él incanista, ¿no? Le dice a Capitán Perú hispanista, yo soy incanista, dice, ¿no? Y dice textualmente, lo voy a leer, ya resumen del conocimiento andino fueron los incas, dice Muso, ¿no? Repite igualito a lo que dice Garcilaso de la Vega, ¿no? Un cronista pues que carambas exalzó mucho a los incas, ¿no? Que dicho sea de paso, para vender su libro nada más, ¿no? Los comentarios reales. Entonces, ahora ya sabemos quién es el hermano Muso y ahora sí podemos entender las cosas. Yo personalmente no soy incanista, porque no hay ni un resumen, eso es totalmente falso. No, los incas nunca fueron un resumen o síntesis, como dicen algunos que hablan que el Inca era un imperio. Nuestros antepasados, los incas, no vivieron solos acá. El Tahuantinsuyo fue un proceso, ya un proceso. ¿Qué quiere decir? De que no solamente estaban los incas,
también estaban los huancas, estaban los chancas, estaban los chimús, estaban los cañaris, estaban los chachapoyas, estaban los collas. Hasta la época de los españoles, inicio del siglo XVI, estaban, a finales del siglo XVI, estaban los collas, estaban vivos como cultura. ¿Quiénes eran los collas? Los que vivían en Puno, Juliaca, en el barrio de Musoc, ¿no? Todos ellos collas de Bolivia, ellos nunca querían estar alianza con los incas. No es verdad que los incas eran un imperio, no es verdad. Lo que sí había acá era una especie de confederación, una especie de confederación entre culturas. Ahora, esto para desmentir un poco la posición del hermano Renato, porque me huele un poco más a chauvinismo y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, nuestros antepasados, los incas, voy a demostrar, cuando vienen los españoles, ¿quiénes se unen a los españoles? Cuando pelean contra Atabalipa, al príncipe de Quito, hijo de Huayna Cápac, y la princesa quiteña, mal llamado Atahualpa, que algunos dicen que es gallina atada, es un insulto, ¿no? Entonces, se unen los huancas como cultura, los chimús existían, los chimús, los tayanes se unen a o sea, como cultura, los chachapoyas. No es que todos eran incas. Es más, los chimús todavía en ese tiempo, cuando peleaban contra Atahualpa, todavía hablaban su lengua chimu o muchic. Entonces, ¿cuál síntesis? ¿Síntesis de qué? El Tahuantinsuyo era un proceso a una formación. Yo siempre voy a decir, yo no estoy de acuerdo, mi mamá es cusqueña por si acaso, mi apellido es Quispe Musoc. Yo no tengo nada contra los incas porque yo tengo sangre incaica. Entonces yo digo lo siguiente, ya no podemos estar centralizando todo en el Cusco. Se tiene que descentralizar, respetar todas las culturas por iguales. Ya debes un poquito entender eso. La cultura Paracas ha aportado. Él me habla de las tres culturas. Sí, estoy en mi tiempo. Mira, esta es la investigación de Montegrande, de la cultura Marañón, y acá está el autor, Quilino Olivera. Tenemos que rescatar nuestras culturas. En estos tiempos, como lo dice Capitán Perú, bueno, en estos 200 años ya hay que aceptar el pasado, pero no excluir. Pero también se trata, pues, hermano Capitán Perú, también se trata de que lo que se va descubriendo recién de nuestra cultura milenaria se ponga en este tiempo, porque quizás de ahí un poquito sería un adicional para que se elimine la discriminación. Los nuevos hallazgos de culturas antiguas se tienen que, digamos, poner en el tapete en estos tiempos y los historiadores tienen que generar conocimiento. Ahora, lo de Gonzalo Pizarro, no, pues, ahí sí se pone de acuerdo Musso y Capitán Perú, ¿no? Con todo respeto, siempre con cariño. Porque, ¿quién era Gonzalo Pizarro? Era el perro del rey, ¿ya? Y de la Iglesia Católica, que me ven a decir que Bartolomé Lacasas luchó contra Gonzalo Pizarro o contra los Pizarros, pero ¿quién los mandó a ellos? ¿No fue la Iglesia? ¿No fueron los reyes los que mandaron primero a aterrorizar, a exterminar, y después implantan su ley virreinales? Entonces yo no estoy de acuerdo con esa posición, y sí sé que es una posición hispanista, ¿no? Con todo el respeto, hay gente que defiende, pues que sí, que esta es somos una hay síntesis, ¿no? Y no, para mí no es una síntesis, es una transculturización. Y a raíz de eso surge el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Por lo tanto, hermano, cierro con lo siguiente. Hay una discriminación porque hay una clase dominante que se sujeta de esto porque no quiere que el mal llamado cholo diga que es inca o que es chanca, porque si dice que es inca, chanca, va a tener que investigar el pasado y eso le va a generar problemas para su dominio educacional. No, Anca, no le acepto nada de lo que ha dicho. Para empezar, yo no me baso en Garcilaso de la Vega, yo me baso en investigadores a nivel internacional. Puede usted revisar a la estudiosa Rosalind Howard, Martin Fisher, y el libro que tienen The Last Day of the Incas de Macquarie, ¿ok? Yo de Garcilaso no me baso, ¿ok? El Estado Inca fue un Estado federado, que para su desarrollo político tuvo que absorber el conocimiento de las culturas paralelas a ellos dominadas. Porque si bien es cierto, usted tiene que revisar la historia, los incas tuvieron guerra de diferentes tipos, eso lo puede leer usted en Maquiavelo, para dominar a todos sus vecinos, y derrotaron a los chancas, derrotaron a los huancas, derrotaron a los chachapoyas, derrotaron al señor de Chavín, y derrotaron a los collas, al guerrero Huayna Roque. Dicho sea de paso, yo soy colla. Usted me dice que es del Cusco, pero no es inca. Yo tampoco soy inca, yo tengo mis dos apellidos españoles, soy mestizo. Yo he adoptado el conocimiento inca y respeto la cultura inca por su alcance en política. Y no podemos negar que fue un país que llegó a casi abarcar 80 millones de habitantes. Y actualmente 5 países. Ningún país sudamericano ha llegado a ese apogeo. ¿Okay? No es una posición chaira, no es una posición chauvinista. Estamos hablando de hechos reales. Si usted ve los horizontes, el horizonte tardío, el horizonte medio, los nuevos horizontes, los incas, después de derrotar a todos sus vecinos,
desde que empieza su periodo de expansión con Pachacútec, el Inca Cusi Yupanqui, su sucesor Topac Yupanqui, Huayna Cápac, con sus dos hijos que tuvieron que pelear, Atabalpa y Huáscar, porque murió su sucesor, Ninan Cuyuchi, el hijo mayor de Huayna Cápac. En todo ese proceso de expansión geopolítica tuvieron que tener conocimiento de los pueblos a los cuales dominaban. Le doy un ejemplo. De los chavines adoptaron el boato religioso, de los tiahuanacos la arquitectura megalítica, para desarrollar todo un imperio. Por eso es que no lo digo yo, lo dice Rosalind Howard, Martin Fisher, los especialistas en el tema Perú. Acá en Perú lo dicen, tampoco yo he leído a los autores muy tirados para España, como Del Busto, Roustorowski y Garcilaso de la Vega. También hay que leer las tesis que hay de San Marcos, de libros que hay como Visión Histórica del Perú, dése una leída ahí. Los incas, por el proceso y el apogeo que tuvieron, llegaron a abarcar todo el conocimiento del mundo andino. ¿Okay? No lo digo desde una posición chaira, porque usted si me ve, mis dos padres son mestizos, yo ni siquiera he nacido de padres quechuas, lo adopté en mi juventud. Eso hay que aclarar, nada más. Y después de eso, ¿qué más dijo? Para mí sí, acá hay racismo y dominación a todo lo que tenga que ver con lo andino, con lo inca, con lo chanca, con lo colla, con lo de la sierra, que usted me ha enterado por ahí que no le gusta esa palabra. Hay racismo, incluso palabras que no tienen nada que ver, tienen ya una connotación racista, como alpaca, como llama, como chuño, como queso, ¿ya? Acá yo uso mi liglia y hasta de eso me han criticado. Entonces, eso es porque el sistema de dominación necesita someter, divide y gobernarás. No le des orgullo a tu esclavo, porque si el esclavo conoce su historia y toma orgullo, en un momento se va a rebelar. Y eso es lo que hicieron España y todas las élites gobernantes desde 1532, 1521, que empezaron a entrar por Piura, hasta el día de hoy. Eso simplemente quería aclarar. Muy bien, gracias, Musok. No sé si desean responder, Capitán Perú, Anca. Todo claro, entonces. Sí, por mí todo claro. Bueno, Listo. yo Muy solamente una pequeña dúplica nomás quería hacer ahí. Es que muchos historiadores de ahora estudian a los cronistas, ¿no? Entonces hay investigación, siempre se van a las fuentes. Lo único que digo es de que hay posiciones, los hispanistas, los incanistas, ¿ya? Y la otra posición es la que nosotros planteamos ahora, y dicho de paso voy a terminar mi trabajo de investigación que se llama ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Ahí hablo de que ya no se debe hablar o sea, solamente el imperio incaico. Algunos dicen los incas comían corazones, sacrificaban niños, pero ¿quién dice eso? ¿Quién dice? Lo dice un historiador con una posición de clase dominante, una posición de acuerdo al sistema. ¿Quién dice que los incas sacrificaban, que adoraban a los cerros? Los incas no adoraban a los cerros, falta mucha investigación. Los incas no adoraban al cerro, no adoraban a la luna no adoraban, ellos hacían fiestas. Todo eso es bien difícil, pero es muy importante pasarlo, a tocarlo en estos tiempos. En estos tiempos, donde carambas se está contaminando el río, se está contaminando el lago, los Andes. Entonces es muy importante tocar. Yo sí pasaríamos al segundo tema, ¿no? Yo ya ahí más lo dejo. Ok, vamos a pasar al segundo punto, que está relacionado a lo que es la identidad nacional o identidad pluricultural. Vamos a darle ahora el pase a Capitán Perú para que nos responda esta pregunta. Muchas gracias. Claro, sobre el tema de identidad nacional o identidad pluricultural, primero me gustaría comenzar definiendo el tema de identidad, el cual ya lo abordé un poco en la parte anterior, citando a Lacan. Ahora quiero expandirlo un poco para que vean más cómo es que está relacionado al tema también de racismo y al tema justamente de pluriculturalidad e identidad nacional, ¿no? Según Lacan, no hay imagen de identidad, reflexividad, sino relación de alteridad fundamental. Es decir, la identidad es del otro y el yo no puede proveer ningún tipo de identidad más que ilusoria, dado que el yo es siempre otro, constituido por la vía de la identificación imaginaria
propia del estadio del espejo que tanto habla Lacan en su psicoanálisis. En otras palabras, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que cuando hablamos nosotros de identidad, no está en el yo, está en cómo me veo identificado con el otro. Por eso había dicho antes que Lacan decía que la identidad era la cristalización de la identificación. O sea, cómo yo me identifico con otro me da la identidad, según este estadio del espejo, que vamos a poner un ejemplo. ¿Cuándo existe identidad? Hablemos de identidad nacional. ¿Cuándo existe una identidad nacional? Cuando yo veo a otro peruano y yo me identifico con él como como iguales. Entonces yo le pregunto a Musoc, ¿no? Cuando él ve a Capitán Perú, ¿qué es lo que ve en el espejo? ¿Se ve él mismo? ¿O ve a un enemigo? ¿O ve a alguien a quien confrontar? Cuando Capitán Perú ve a Anca, o cuando Anca ve a Capitán Perú, ¿qué ven en ese espejo? O cuando Anca ve a Musoc, ¿qué hay en el espejo? Eso forma la identidad. Y por eso quiero terminar este párrafo con un fenómeno descrito por Yves Guillemot, que llama el mito del espejo del vampiro. Ustedes saben que de acuerdo a esta mitología vampiresca, los vampiros no se ven en un espejo. Cuando ven a un espejo, no hay reflejo. Entonces, ¿qué es este fenómeno del espejo de vampiro? Dice Guillemot, ¿no? Este ejemplo puede servirnos para entender en forma sucinta el trauma de los torturadores y de por qué persisten en continuar con el proceso de conquista a través de una tortura y un exterminio. El criollo o mestizo occidentalizado usa al indígena para sus tropelías y desorden porque trata de reflejarse en el indígena para mirar su propia humanidad, pero cuando no alcanza a verse, no hay reflejo como el vampiro que no se ve en el espejo. Entonces, cuando no alcanza a verse, lo enfurece y lo lleva a intentar por la fuerza convertir al indígena en occidental. En otras palabras, este ejemplo del espejo de vampiro es el que genera una reacción iracunda, ¿no? De ira, de cólera, cuando tú ves al hermano, al compatriota, y no te ves reflejado. Entonces genera una frustración porque no ves tu humanidad en el otro. Y por lo tanto, también deshumaniza. Y es por eso que el racismo deshumaniza no solamente al que sufre el racismo, sino al que lo comete, porque le genera una herida. Le genera una herida en su propia humanidad. Entonces es por eso entender que el concepto de identidad está en cómo nos miramos y cómo nos vemos reflejados en el otro. Y mientras nos sigamos viendo reflejados con estos quiebres, no vamos a poder construir una identidad conjunta, una identidad, lo que llamaba Habermas, la identidad colectiva, que nosotros somos los encargados de formarla. Y en mi siguiente bloque quiero decir cómo es que se puede formar de acuerdo a estos filósofos, que recomiendo leerlos bastante porque son muy interesantes. Pero mientras que no se dé, mientras que no nos veamos reflejados en el espejo, vamos a seguir divididos y peleándonos tal vez como estamos haciendo ahorita. Muchas gracias, Capitán Perú. Continúa con el siguiente punto, nuestro hermano Anca. Bueno, a ver, vamos a empezar con la identidad, ¿ya? Y vamos a ver cuántos ahí se ríen en las redes. Yo me he hecho un casco incaico. Acá está. Ustedes pueden ver. Ahí está. ¿Ven? Basado en investigación. ¿Ves? Bonito, ¿no? ¿No, Muso? Ya. Lo vamos a hacer porque vamos a tener nuestro aniversario. Este casco, hermanos, incaico, algunos se matan de risa. ¡Ay, qué es eso, no! Pero es parte de nuestra identidad actual, de nuestras culturas. ¿Se dan cuenta, no? Cómo ellos tenían
la interpretación de la naturaleza con el ser humano y la naturaleza. Yo pienso de que para que el peruano sepa lo que es identidad, tendría que aprender si hubo acá una conquista o una invasión. Y hemos discutido eso con Capitán Perú, ¿no? Acá hubo una transculturización, por lo tanto, es bien difícil que haya una identidad voluntaria. ¿Y qué es la identidad? La identificación de los pueblos con su cultura, desde los orígenes hasta hoy, en el presente. No hay eso. Entonces, ¿qué es lo que hay? Actualmente hay una identidad nacional, jurídicamente. Ejemplo, el DNI. Acá está. Esto, hermanos, nos une a nosotros, a Capitán Perú, a Musoc, a mí. Esto nos une. No es que no haya unidad, hay una unidad, esto acá. Pero este DNI, que es una identidad nacional jurídica, ¿nos unirá como pueblos? Si yo le pregunto al hermano Rafael Aita, tiene apellidos andinos. Musoc dice, yo tengo apellidos españoles. Sí, pero no es que tú seas descendiente de españoles, sino que hoy en día hay pues una, mezcla, se podría decir, de personas con distintos apellidos que no necesariamente son españoles, algunos son españoles de otros países. Entonces, como los moros, ¿no? Así, de latinos que en esos tiempos existían también. Entonces, lo que yo quiero decir es que lo que no hay es una identidad pluricultural. La propuesta de Rimac Yacta es eso. En el Perú, para que haya unidad, tiene que haber identidad pluricultural, que detrás del DNI diga su cultura. Eso es lo que no hay. ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos han metido en un saco. Todos somos peruanos, dice. ¿Y qué nos une? El DNI. Ya. Pero el trujillano, el ayacuchano, que me lo diga Musoc, el hermano capitán también, podrían reforzar. Se tienen bronca entre ellos. Cada uno tiene sus distintas tradiciones. Hay ese tipo de pleito. ¿Por qué hay ese pleito? Porque cuando vienen los españoles nos dejaron así, y hasta ahora hay esos rezagos de bronca, de pleitos, entre ellos mismos, el puneño contra el cuqueyo contra el huancaíno. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no hay un trabajo de investigación que cohesione, al menos como una teoría de unidad, a todos los pueblos que hoy en día tienen DNI azul. Entonces, lo que nosotros planteamos es la identidad pluricultural. ¿Por qué? Porque hay muchas culturas. Hay culturas en el norte. ¿Qué le voy a decir al norteño? Tahuantinsuyo le voy a decir. Me va a mandar a rodar. ¿Qué le voy a decir al puneño? Que los incas eran mejores. Me van a mandar a rodar. ¿Qué le voy a decir al hermano de Chachapoya, a los amazonenses? ¿Qué le voy a decir? Tengo que decirle su cultura, pues. Entonces, para que haya identidad tiene que haber reconocimiento de sus culturas, cada uno de su región. Entonces, yo sí estoy de acuerdo de que lo que debería haber es un Estado que tenga identidad pluricultural, por encima de lo jurídico que nos une a nosotros como peruanos. Dicen que el peruano es enemigo del otro peruano, pero nunca hemos analizado sociológicamente por qué el peruano es enemigo del otro peruano. Es enemigo porque no te dan tu cultura. Y este sistema te pone este DNI azul y no te dice, por ejemplo, al norteño no le dice que es chimú, mochica, dicus, le dice churre. Al de Arequipa no le dice pues Acari, Atacama, le dice Characato. Al que es de las alturas no le dice andino, alto andino, le dice serrano. ¿Te das cuenta? Al que nace acá, con hijos de provincianos acá, por más que seas blanco, acá no interesa el color de piel, estoy de acuerdo con José María Arguedas, hermano. Acá no interesa que tú seas blanco, y de hecho yo tengo familia que es blanco. Pero eso no tiene nada que ver, porque acá lo que es la discriminación y el oculto. Cholo, le dicen cholo a los que nacen acá. Y así, charapa a los que se van allá. Entonces, yo pienso que la identidad pluricultural es fundamental. No hay que tener vergüenza de lo que son. Hermanos, escúchenme bien, ¿saben lo que nos va a unir? Son las culturas. Nosotros somos el único país que tiene culturas milenarias. Y mientras que eso el Estado, no lo va a hacer el Estado, mientras que nosotros, como investigadores o críticos a este sistema educativo, no lo alzamos, no lo posicionamos, aunque nos dé vergüenza ponernos este casquito, hacer este tipo de creatividad. Invito a los hermanos que usan videojuegos, que hagan películas incaicas. O sea, mientras que no empecemos a tomar lo nuestro, vamos a estar en la deriva de que, ¿qué nos une? ¿Qué nos une? Y no nos va a unir nada que sean nuestras raíces. Si no tenemos las raíces, ¿de qué vamos? ¿Qué nos vamos a unir? Ya vuelvo a repetir, acá está el DNI que nos une a nosotros, pero es el sistema. Pero sin embargo hay bronca entre nosotros. Hasta ahí lo dejo. En la segunda televisión voy a profundizar sobre el tema de identidad. Muchas gracias, Anca. Continúa con el punto de identidad nacional, identidad pluricultural, Musoc. Muchísimas gracias. Pero antes, un segundito antes de empezar con el tema de identidad. Primero, los que estamos en el tema inca, los que nos consideramos incas, no aceptamos la palabra imperio. Ese es un término traído de Europa. Para nosotros no era un imperio.
¿ok? Segundo, no, Capitán Perú, hermano, no estamos peleando, así somos un poco sanguíneos en el sur, no te vas a asustar, ¿ya? Y para hablar del tema de, ya claro, yo lo he dicho en muchos de mis videos, los jóvenes que me siguen saben, yo acepto todas las palabras, si quieren adjetivos calificativos, yo acepto todo lo que me dicen, a mí me encanta que me digan colla, serrano, indio, todo, me gusta mucho, inca también, ¿ya? El alpaca, soy una alpaca hermosa, llama, también me creo vicuña, no hay ningún problema por ese lado. Lo único que yo no acepto ni lo voy a utilizar nunca, es una palabra que no utilizo, no la acepto, no me gusta que la utilicen y no la apruebo por ningún lado, es la palabra cholo. Entonces, cuando ustedes dicen que, bueno, Anca dice que cholo, que hay personas que son cholas, bueno, no sé. Yo no acepto esa palabra porque tiene connotaciones diferentes. En México tenía un significado, en España tenía otro significado. En Perú, lamentablemente, y en Bolivia tenía otra connotación, ¿ok? Se usaba cholo para denigrar a las personas. El sistema ahora lo haya querido acomodar un poquito, ya bueno, pero aclaro, esa palabra yo no la acepto, no la utilizo, no la apruebo y no me gusta que la utilicen contra los demás peruanos. Eso aclaro nomás. Ahora, del tema de identidad, me sorprende que dos grandes conocedores de la historia peruana, dos grandes estudiosos como ustedes, señores, no conozcan la tarea de Mariátegui. Dicho sea de paso, pueden adquirir en mi PDF que les he resumido, si no tienen conocimiento de eso, porque ustedes están hablando de los conceptos, que no hay identidad como identidad. Sí, sí. Ok. Entonces, en el tema de identidad, lamentablemente lo dijo José Carlos Mariátegui hace 100 años, en 1920, y dejó una tarea que me sorprende que antes Capitán no hayan realizado eso. Él dijo bien claro, ¿cuál es la tarea de los peruanos del futuro? Encontrar su identidad. Lamentablemente ahorita estamos con todos estos años de invasión. ¿Continuaría Capitán Perú tu intervención? Gracias. Bueno, mientras que regresa Musok, vamos a seguir conversando sobre este tema en donde el único punto que discrepo es que se considera la identidad como algo ya establecido, ¿no? En otras palabras, hace 500 años sucedió un choque traumático y eso ya nos marcó para siempre. Y claro, el día de hoy, si existen problemas, pues es porque seguimos arrastrando lo que sucedió en aquella época. En parte es cierto, pero hay que tomar en cuenta que la identidad no existe realmente. Los filósofos definen a la identidad como una construcción imaginaria. Voy a leer justamente un párrafo sobre la identidad, donde dice que es la síntesis de múltiples tiempos y espacios que en un esfuerzo creador de sentido convoca a una unidad en general ilusoria, pero que nos permite la certeza que somos algo para alguien y nos permite reconocer y reconocernos en el otro. Por lo tanto, la identidad se construye. Y si se ha construido mal hasta ahora, no lo niego, no debe permanecer como algo estático. Y ya lo decía el filósofo Levi Strauss. La identidad es trayecto. La identidad no está anclada. La identidad no está escrita en piedra. Nosotros podemos construir la identidad. Y si no nos gusta la que tenemos o la que no tenemos, pues entonces lo que hay que hacer es construirla. Y esto se puede hacer de dos maneras. Y otra vez vuelvo a Habermas, que insisto, Habermas, uno de los principales filósofos con respecto al tema de identidad colectiva. Habermas nos dice que existen dos maneras que se pueden construir la identidad, desde la base o desde la cúpula. Desde la base, a través de la participación popular, o desde la cúpula, en base a la imposición de mitos, héroes, líderes, banderas, símbolos, signos, historias y demás. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la identidad no se construye desde la base, entonces la construyen desde la cúpula. Yo veo que acá todos se están quejando de una identidad construida desde una cúpula. Y de repente eso es producto de la carencia de que nosotros no hemos construido una identidad desde la base.
Y en ese tema sí concuerdo totalmente con Anca, que dice que esa identidad construida desde la base se debe hacer desde la cultura, o de repente desde la pluricultura, como él dice, reconociendo nuestras similitudes y nuestras diferencias al mismo tiempo, porque ya los filósofos han establecido que la identidad tiene un carácter dual, de identificación, pero también de diferenciación, qué nos une y qué nos diferencia. En otras palabras, tal vez se puede resumir esto en una frase, ¿no? Unión sin confusión y separación sin discriminación. Separarnos sin discriminarnos, conociendo nuestras diferencias, para estar unidos sin confundirnos. Es por eso que, bueno, en este trabajo yo decidí escribir una ficción que es justamente acerca de los incas, una novela de ficción, para llenar este vacío que pienso que la currícula escolar ha dejado de lado a la hora de no incluir el curso de Historia del Perú o de mezclarlos con otros o de tomar este curso de persona social y está dejando de lado este conocimiento de nuestras culturas prehispánicas, que son las que finalmente van a forjar esta identidad, pero desde la base hacia arriba. Si nosotros no lo hacemos, va a venir desde la cúpula, a través de la imposición de discursos, de mitos y demás. Entonces es hora. Y esto yo lo conversé con el célebre doctor Walter Alba, ¿no? Director del Museo Tumbas Reales de Zipán. Él dijo, nos falta una ficción histórica peruana, porque la gran mayoría de los que amamos la historia, no hemos llegado a la historia a través de la historia misma, sino a través de la ficción. Y si de repente el día de hoy existe un sentido alienado de exaltar lo extranjero, es porque de repente hemos visto más ficción acerca del Imperio Romano o de la cultura egipcia extranjera que nacional. Y eso ha hecho que inevitablemente exista esta atracción. Bueno, es un llamado a la conciencia, eso lo tenemos que cambiar nosotros. Por eso yo siempre digo, ya no hay que estar señalando fuera de nosotros, porque esta cancha está en nuestras manos. Somos nosotros los que tenemos que construir esta identidad cultural, que se construye. Un minuto. Gracias, no está anclada, se construye y se debe construir desde la base hacia arriba. Listo, muchas gracias, Capitán Perú. Vamos a ver si Musoc se puede conectar. Para despedirnos, porque creo que hay fallas técnicas, porque está lloviendo acá en Juliaca. Sí, continúa, Anca. Sí, mira, voy a responder preguntas de acá, hermanos, que están muy achorados conmigo, ¿no? Me tienen bronca estos muchachos. Mira, primero, Flash Ferrari Rayo, hola Flash Ferrari, ¿no? Dice, mestizo. Bueno, sí, quería justo voy a esperar que se conecte Musoc, porque él critica la palabra cholo, es un insulto, pero sin embargo acepta lo que significa, lo que es el mestizo, ¿no? Darwin, Charles Darwin, él en su libro Historia de las Especies, ¿ya? Él dice bien claro, en el segundo tomo, lo que significa biogenéticamente mestizo. Mestizos son animales irracionales que se reproducen. Entonces nosotros no somos mestizos. Hay transculturización, hay pues descendencias entre europeos, asiáticos y peruanos, sí, pero inclusive nosotros como peruanos somos asiáticos, venimos de Asia. Yo estoy de acuerdo con la teoría de Herlica, de Julio César Tello, de que venimos de Asia. O sea, no hay un peruano nativo acá, no hay. Entonces, eso quería aclarar a Flash. Pero Flash Ferrari dice, no hay nivel en el debate, pero no, pues, o sea, ¿a qué te refieres con el nivel? O sea, ¿quieres una exposición académica, básicamente sobre el tema? Yo pienso que Flash Ferrari tiene que entender de que ahora estamos tratando de ser más generales para que la población también entienda. Una cosa es multicultural, tiene que ver con el tema de la identidad, ¿ya? Otra cosa es pluriculturalidad y otra cosa es interculturalidad. Bolivia habla de plurinación, porque tienen solamente una cultura, que es la cultura tiahuanaco. El Perú no tiene una sola cultura. El Perú tiene más de tres decenas de culturas. O sea, tenemos muchas culturas, y cada cultura tiene sus naciones, conjunto de naciones. La diferencia entre Bolivia y Perú, o Perú con Chile, o Perú con Argentina, es que nosotros tenemos un bagaje de culturas milenarias. En esto, de repente, Capitán Perú
va dando la razón también, ¿no? Pues son varias culturas y están saliendo culturas antiguas. O sea, estamos hablando de lo que no tiene Chile, Bolivia, Argentina. O sea, acá tenemos muchas culturas y culturas que ya son caducas. ¿Y por qué digo esto? Porque también hay otro joven, se llama Andy Arequipa. Hola, Andy Arequipa. Andy Arequipa me dice lo siguiente. O sea, si no te vistes con taparrabo, con plumas, como los incas, no tienes identidad. Es que el hermano Andy Arequipa no entiende, hermano Andy Arequipa, que estás en tu comentario, no entiendes tú que yo no digo la cuestión de forma. Yo te dije que hago este casco porque es parte de la cultura del pasado. Pero inclusive ahora mismo hay gente, la Musok, ahí está, ya voy a seguir. Gracias, Musok. Ahí está, resurrección de Musok. Saludos a Musok Army. Ya. Entonces, estaba desarrollando, ¿no? Entonces, yo quiero decirle a Andy Arequipa que no es así, que no es como él dice, sino es que ahora mismo, mira, ¿cuántos pueblos originarios hay? Acá está Andy Arequipa. Lo que pasa es que tú eres de ciudad. Te sugiero que vayas un rato al monte. ¿Cuántas culturas que usan plumas, usan taparrabos y tienen dialectos? Mira, ¿cuántas culturas? ¿Cuántas? Estos de colores son culturas. Acá en Mashiguenga, Jíbaro, Shipibo. Entonces, son nuestras culturas. ¿Por qué alejarlas? ¿Por qué pensar que solamente la identidad significa el DNI y ser una persona que te vista con celular, que tengas tu terno, que hables el español? Porque eso es lo que pensamos. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un conocimiento científico de la historia, no hay una educación científica. Entonces, yo no me refiero a eso, me refiero a la identidad como tal, a la identidad. ¿Qué hicieron los invasores? Nos transculturizaron. No hay una pluriculturalidad. ¿Y cuál es la diferencia entre pluriculturalidad, multiculturalidad y interculturalidad? Yo voy en el plano ya, un plano más histórico, antropológico, y he visto que lo ha enfocado Capitán Perú desde un plano filosófico, aunque discrepo con Strauss, ¿eh? El estructuralista, por ahí, el psicoanálisis. Entonces, la diferencia es que la pluriculturalidad sí había en la época de los incas. Los incas iban a los chimús y había conquistas. Y dentro de las conquistas se casaban entre príncipes, mal llamados príncipes, auquis, ¿no? Agyas, del chimú con el inca. Entonces había pluriculturalidad, había un mosaico de culturas, como diría Waldemar Espinosa. Interculturalidad significa cuando dos culturas se fusionan. ¿Eso también ha habido acá en el Perú? Sí ha habido, pues, ¿no? Como los guaris, que se fusionan entre dos culturas. Y el otro sería multiculturalidad. Claro que tenemos muchas culturas, por eso le decía, somos un mosaico de culturas. Entonces hay diferencia entre los términos multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. Entonces, esto lo digo porque, digamos, tenemos que tener bien claro las cosas para hablar de identidad. Yo planteo de que tiene que haber una identidad pluricultural. Para eso hay que cambiar la Constitución. Claro que sí hay que cambiar la Constitución. Yo solamente en mi minuto le voy a hacer una crítica al hermano Musok, ahora que está presente acá. Constructiva, una crítica constructiva, ¿sabes? Una chiquita nomás. Él dice que la palabra cholo es despectivo. Yo estoy de acuerdo, de hecho yo lo levanto. Que cholo significa perro. Pero después dice, yo soy mestizo, dice él, ¿no? Y mestizo, científicamente, o sea, anatómicamente, biológicamente, genéticamente, mestizo, investiguen ustedes. Mestizo se le dice a dos animales de distintas especies irracionales que se reproducen. Y yo no pienso que Musok sea un mestizo, porque Musok razona. Entonces yo pienso que no es así. Entonces, a las personas que tienen los apellidos españoles, por ejemplo, Pizarro o Francisco, piensan que todavía tú eres descendiente de Francisco Pizarro. No es así. Hay un librito de José María Arguedas, y voy concluyendo, que dice que cuando los gamonales vinieron en los inicios del siglo XX, desde los inicios del siglo XVI, se impusieron los comenderos, los corregidores, los virreyes, los gamonales, los terratenientes, le ponían a todos, entre comillas, sus indios, dice José María Arguedas, aclara ahí, en su tomo 2 de Todas las Sangres, le ponía su apellido. ¿Por qué piensas tú que el Toledo, el presidente del Chatito, ese traicionero, ya que tiene la cara de andino neto, se apellida Toledo? Porque el gamonal le ponía su apellido, como también a los afros que vivían en los valles. Así que Musok, no pienses que tú tienes descendencia española directa, porque hay apellidos que se impuso. ¿Me entiendes, no? O sea, se impone, eso lo dice Arguedas, refuta Arguedas, nada más. Para un poquito de sombra. Muchas gracias, Anka. Muchas gracias por volver, Musok, qué bueno. Y continuamos con tu intervención. Me regalaron un minutito. No sé en qué lo abarcas tú, Anka, pero el mestizaje es un proceso natural, no solamente se ha dado acá, se ha dado a nivel mundial.
Yo no soy mestizo de españoles y tengo orgullo de mis apellidos españoles. Es más, yo tengo sangre aymara, más que quechua. Soy más aymara de la zona puquina de Arequipa, descendientes de los puquina, aymaras puquinas. Afro, porque mi padre es de Puerto, tengo sangre negra. ¿Ya? De español, porque todos en Arequipa ese es el caso. Y quechua, todos los peruanos tenemos quechua. O sea, yo no tengo ningún orgullo de mis apellidos. Es más, a mí me parece un tema bastante, a estas alturas de la vida, irrelevante. Pero el mestizaje como proceso natural se ha dado en todo lugar. ¿Ya? Ahora, el tema de cholo jamás lo voy a utilizar. Para mí no hay palabra, esa palabra es muy mala palabra. Por ningún motivo la debo aceptar. Yo sí, soy mestizo. ¿Qué somos los latinoamericanos? ¿Alguien acá es puro? Acá yo leo a Capitán que es recontra blanco desde mis ojos, pero estoy recontra seguro que él no es 100% puro. Entonces, el mestizaje es un proceso natural, ¿ok? Entonces, eso no entiendo. Pero regresando al tema de identidad, ¿por qué les decía de Mariátegui? ¿Por qué les hablaba de Mariátegui? José Carlos Mariátegui, el gran peruano, ahora me van a decir, ¿quién es socialista? Eso está aprovechando que estamos en vivo. Evolucionen, papacitos lindos. El profesor del TikTok y todos los que se pelean entre izquierdistas y derechistas. Ambos modelos han fracasado y en el 2021 se está hablando de globalistas y nacionalistas. La izquierda y la derecha ya no existen. Y para darles la realidad de los hechos, ambos son corruptos y ambos han fracasado. Y ambos tenían su tiempo de caducidad desde que se propusieron, después de Adam Smith. Pero eso es tema de otra conversación. Ya no soy socialista. No defiendo a José Carlos Mariátegui porque sea socialista. Hablo de José Carlos Mariátegui como uno de los más grandes cerebros que ha tenido este país. Uno de los hombres más inteligentes a nivel de Latinoamérica, que ha demostrado su genialidad a nivel mundial. No por el tema del socialismo, porque hay que entender, no vaya a ser que salga el del TikTok a decirme, rojete, evolucionen un poquito, lean un poquito más, ¿ok? Listo. En el tema de identidad, jóvenes del Perú, no hay identidad peruana. ¿Y por qué yo les hablaba de Mariátegui? Porque él sabía eso. Él sabía que este problema tarde o temprano iba a reventar. Para que me entiendan, en el Perú ahorita estamos como la canción, no sé quién soy ni a dónde vengo. ¿Ya? No sabemos ahorita el peruano promedio quién es, qué es, de dónde viene y hacia dónde va. ¿Ya? Acá me están hablando lo un poco que entiendo, dice de las posturas filosóficas, de identidad. Es cierto, en toda Latinoamérica no hay identidad. En Bolivia es peor que acá, los pititas se creen europeos, los collas viven traumados, peleando contra ellos. En Argentina, los ojetes esos se creen que son lo mejor de América en Europa, una estupidez más grande. En Chile nadie quiere ser blanco, todos quienes mueren ahí por ser blancos. No hay identidad en Latinoamérica. ¿Ya? ¿Qué tenemos que entender en el Perú? ¿Y qué dijo Mariátegui? ¿Y qué es lo qué bueno que estamos hablando de mestizaje, que yo soy negro o blanco? Es más, yo personalmente ni siquiera sé de qué color soy. Hasta los 17 años pensaba que era indio, después pensaba que era negro y ahora resulta que no soy tan ni uno ni lo otro. Eso es lamentablemente la realidad de muchos peruanos. ¿Ya? Ahora, que eso te dé orgullo, que tú sientas orgullo por ser blanco o sientas orgullo por ser de otro color, eso es ignorancia pura. A mí qué carajos me importa que seas blanco, azul, verde, amarillo, rojo, violeta. No lo importa es cómo eres como persona, cómo es tu capacidad, qué eres, qué has estudiado, tus principios y valores éticos. Yo soy de las personas que creo, desde mi profesión, que todos los seres humanos somos iguales en esencia, en esencia. A nivel de física cuántica, de átomos, toditos somos iguales. Eso la ciencia lo postula, ¿ok? Pero en el tema de identidad, no hay identidad peruana. Y esa es la gran tarea que dejó Mariátegui. Si quieren pueden leer mi PDF que sale en estos días, justo se llama La tarea de Mariátegui. ¿Y cuál es esa identidad peruana? Les doy un adelanto, hago una clasecita Anca, que no sé qué me habla de chachapoyas, de blancos no blancos. Primero me dices que no eres incanista, luego estás diciendo que debemos recuperar nuestro orgullo inca. Pero bueno, en el Perú ahorita tenemos que reconocer dos legados grandes, que es el choque de dos mundos, que se dio en 1492. Ese es un choque desde cosmovisiones. Hay que entender que chocaron dos cosmovisiones. La cosmovisión andina, neta de acá, de estos territorios, de todo lo que podemos decir Sudamérica, si vamos a hablar de los incas, y lo que venía de España, ¿ya? En ese choque de dos mundos, que es un proceso que hasta el día de hoy sigue siendo tema de debate, Capitán no me dejará mentir, ¿ya?
en ese tema de choque de dos mundos de España contra Tahuantinsuyo, Un minuto. ha producido toda una población que no conoce qué identidad tiene. En el Perú ese es un problema gravísimo ahora. Y yo les digo como una solución después de un análisis que yo he hecho. Tenemos que aceptar el legado inca, tenemos que aceptarlo en todo el Perú, incluso en Lima, ¿ya? Y tenemos, porque ahorita Lima es la ciudad que tiene mayor cantidad de gente de los pueblos andinos viviendo por porcentaje de población, ¿ya? Incluso Lima es la ciudad que tiene más quechohablantes, ¿ya? Pero tampoco podemos negarnos, guste o no, a mí personalmente no me gusta tanto, tampoco podemos negar el legado español. No lo podemos negar. Somos tan incas como españoles. Y racialmente los que son, me regalan 30 segunditos para terminar la idea, los que son más blancos, los que somos menos blancos, los que somos de otras tonalidades, tenemos que aceptar la influencia inca y la influencia española. En Lima, ¿usted cree que le va a decir a cualquier chiquillo promedio de Miraflores o La Molina, hoy sabes qué, mañana te vas a poner un casco inca y vamos a ir a bailar la danza de los tocoros de Juliaca? Nos da una patada en el ya sabes dónde. Yo no voy a ir a Huancavelica y les voy a decir, o sea, que nos vamos a hacer un festival de música electrónica, porque no es una identidad, es una tarea que tenemos que resolver. ¿Cuál es esa tarea? Desde mi punto de vista, tenemos que aceptar ambos legados. Somos tan españoles como tan incas. Tenemos los defectos y virtudes de los españoles y tenemos los defectos y virtudes de los incas y de todos los pueblos que se añadieron ahí, porque gran parte del Perú, y eso yo también tengo, es de raza negra también. Eso hay que reconocer. Para presentar eso como una propuesta de estructura social, política, hay que hacer un análisis profundo. Pero el Perú, se entiende, el Perú somos peruanos. Para el 2021, ¿qué tenemos que hacer? Identificar la identidad peruana. Y la identidad peruana nace del choque de dos mundos. Perú no es Tahuantinsuyo, puro. Perú no es España pura. Perú es ambos. Perú es sincretismo. Perú es fiestas religiosas con pagos a la tierra. Perú es comida española con chicha de jora. Perú es la mezcla. Por eso somos un país rico culturalmente. Somos una mezcla hermosa de blancos, de incas, de negros, de españoles, de collas, de selváticos. Qué linda la cultura selvática. ¿Qué nos tiene que unir ahora? El deseo de mejorar como país, el deseo de eliminar la corrupción, el deseo de pasar a ser primer mundo. Listo, eso. Y la identidad peruana. Somos peruanos. Antes de ser incas, españoles, blancos, negros, azules, verdes, morados, somos peruanos y hay que amar este país. Gracias. Bueno, yo quería aclararle a Musó que no subestime a los andinos. Todos blanquitos, negritos. Tú eres el que me dice que no eres inca. Yo soy inca. ¿Cómo va a subestimar a los andinos, Anca? Lo que pasa que, el color de la piel, el advínculo, el guerrero, voy a ponerlo más radical ya, la gente rubia, de pelo rubio, el hecho de que haya nacido acá en Lima, no te hace que tú lo veas complejo y tengas miedo de hablarle, oye, también tienes que aprender el quechua. Por ejemplo, en Paraguay, la gente habla guaraní, y los paraguayos no todos son guaraníes, hay gringos, rubios, blancazos, ¿ya? Y hablan guaraní. A ti te falta el proceso de que inclusive la gente de Miraflores debería hablar el quechua. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede hablar el quechua, el aymara? O sea, ese es el problema, que tienes todavía un miedo. Ahí ya te tendría que analizar el Capitán Perú, porque él acaba de hacer un análisis, creo que la vez pasada, sociológico, de un andino, pero por ratito, voy a terminar. Un andino que se retrae de su identidad. Entonces, piensas, porque tú estás fuera de Lima. Acá en Lima, te voy a decir un dato, somos 13 millones de habitantes, y el 80% de los limeños, de pueblo y de clase media alta, así sea blanco, rubio, tiene algo de andino, ¿me entiendes? Desde las primeras invasiones, las primeras violaciones de estos miserables, de esos tiempos, no el español de ahora, porque el español de ahora se le respeta, el pueblo español, no la aristocracia ni la monarquía, tenían pues, por ejemplo, ¿quién era Garcilaso de la Vega? Era producto de un saltimbanqui español que se pasaba a los pizarristas o los almagristas con una princesa que la tuvo a la fuerza. Igual también Mancio Sierra, que se casó con una, o la violó a una hija inca, y salen los mal llamados mestizos. Pero no lo digo yo, alguien por redes dice, Anca no da fuentes, acá están las fuentes. Esto es un archivo ya de las Indias, donde dice lo siguiente, miren, Apis mellífaca, 1758, Sistema Nature. Habla sobre las definiciones de lo que significa, a ver,
A ver, yo no sé, yo no me considero estos animales, pero acá está pues en la Universidad de San Marcos de lo que hice. Mira, Muso, no sé, si tú te consideras mestizo, ya te dije. Yo lo he dicho por tu salud, bueno, por nosotros como humanos. Mestizos son animales irracionales que no piensan y se reproducen. Ejemplo, el mestizo podría ser pues o el híbrido es un burro con una mula, un burro con un caballo y sale una mula. Y el mulo no se reproduce. Entonces, lo contrario de eso son animales que sí se reproducen. ¿Por qué no decían mestizo, Muso? Rápido nada más. Nos decían porque el negro, entre comillas, y el indio, entre comillas, para los españoles del siglo XVI, pensaban que no tenían alma. Ahí sí le doy la razón a ustedes dos. Pero justamente porque pensábamos que éramos animales irracionales y nos cruzábamos nosotros y nos reproducíamos porque pensaban que nosotros no teníamos alma, no razonábamos, éramos inferiores. Si no reproducíamos, éramos considerados mestizos. Y no solamente mestizos, acá hay una serie de denominaciones. Mira, dice una chiquita nada más, de jílbaro con mulata sale albarazao, de albarazao con negra sale cambujo, de cambujo con india sale zambaijo. Acá dice, de albarazao y mulata sale barcino, de coyote y de india sale chamizo, de chamizo y mestiza sale coyote mestizo, de salta atrás, tente en el aire. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Muso? Esa es la educación que nos dan en la universidad, y esta es fuente de la Universidad de San Marcos, ¿ah? Y así los enseñan hasta en el cuartel, les hacen, a ver, volteate para allá, Muso, allá, este es indio, con blanco, color, así. Sigue con esa estupidez racista, colonial. Esta educación tiene que cambiar, y nos guste o no, son 13 millones hoy en día limeños. Cierro con lo siguiente, Arguedas dijo bien claro, o el indio, entre comillas, porque es andino, termina por conquistar Lima, o el criollo desaparece al andino. 2020, ¿quién ganó la guerra? Ganamos nosotros, porque somos 13 millones que estamos hoy en día ahí, en Lima, y venimos de provincias, de otras regiones, así que no hay que tenerle miedo, hay que ir con la cultura a Lima. Dicho sea de paso, yo estoy en Lima, entonces yo pienso que deberías investigar, Muso, qué significa mestizo. Tú como médico tienes que investigar, y sé que lo sabes, genéticamente, qué significa mestizo, de dónde viene la palabra mestizo. Eso cerraría yo el punto, siempre aclarar sobre este tema. Yo sí tengo mi planteamiento en la tercera intervención, voy a decir cuál sería la salida, la alternativa, ¿ya? El proyecto que se tenga que dar para unificar, nada más. Porque yo iba a dar solamente digamos, un alcance un poco lejano del debate que están teniendo ahorita, principalmente para no quedarme atrás, porque veo que hasta ahora tanto Anka como Muso han estado remontándose a sus antepasados y diciendo, bueno, Muso diciendo yo soy Coya, Anka diciendo yo soy Quechua, yo soy Chanca, y por ahí leí en los comentarios algo que me había preguntado Anka la semana pasada, en el aire, ¿no? Que me dijo, ¿tú a qué etnia perteneces, no? Entonces, para no quedarme atrás simplemente, pues yo nací en Lima, pero mi papá es de Chiclayo. De hecho, toda mi familia paterna es de Chiclayo. Tú te vas a Lambayeque, lanzas una piedra y le va a caer a una hita. Toda mi familia está en Chiclayo, ¿no? Mochica. Y por el lado, pues, sí, tal vez. Y por el lado materno, mi mamá es de Cajamarca. Entonces, claro, cuando dicen, oh, que Capitán Perú es blanconcito, bueno, mi mamá es más blanca que yo, es rubia de ojos azules, pero no porque sea extranjera, sino porque es de Cajamarca, que allá, pues, ahí hay un montón así. Y de hecho me enteré que ella es bisnieta de una poetisa muy famosa en Cajamarca, de Amalia Puga, que tiene su estatua allá, porque, bueno, fue pionera y demás, ¿no? Y además ella fue hija de un héroe de la Guerra del Pacífico, de José Mercedes García Puga, que se levantó en contra de Iglesias porque no estaba de acuerdo en el Tratado de Ancón y se unió a la resistencia de Cáceres, ¿no? Así que bueno, si algo estoy orgulloso de mi pasado, es más por los que pelearon en la guerra con Chile, ¿no? Hasta ahí es donde he podido llegar, al menos. Bueno, entonces continuamos y terminamos con tu punto, Muso. Ok. Anka, tienes tú un defecto, que cuando estás carente de argumentos le dices a la otra persona que tienes que leer, tienes que escribir. Yo ya leí, ya me preparé en el tema. El mestizaje desde el punto de vista médico es un proceso real. No sé si tú lo estás llevando a un tema racial, pero si hablas de mestizaje no lo estoy diciendo yo. El mestizaje a nivel mundial se ha estudiado. No te estoy diciendo que somos producto del mestizaje, es un proceso natural, ¿ya? Yo vuelvo a reafirmar, desde un punto de vista fenotípico, yo
soy un mestizo, porque ahorita yo no puedo afirmar que soy 100% blanco o 100% de otra etnia, ya que no quieres utilizar el término raza. ¿Ya? Es lo mismo que nos está explicando Capitán acá. Para él nosotros se ve de un color, pero él nos está explicando, ese es un proceso de mestizaje, ¿ya? Si hubiera un cruce entre un alemán, un italiano y un inglés, 3 blancos, eso también es mestizaje, Anca, ¿ok? No lo digo desde los términos que tú estás haciéndoles connotación, que el salto para atrás, que el tente para atrás, que el sambo, esos son términos, estás un poquito atrasado en la historia de la colonia. Estás hablándome de hace 500, 400 años. A los ojos de los descubrimientos científicos de hoy en día, el mestizaje en medicina sí existe, es un proceso natural, ADN, genética, ¿ok? Fisiología, fenotipos, ¿ok? Entonces, desde ese lado, sí. Ahora, tú me dices que tienes miedo de Lima. Yo, para empezar, mis seguidores saben, mis chicos, mis fans ahí, saben que yo soy el más anti esa estupidez que Lima es capital y los demás son provincianos. Es más, que estén utilizando ese argumento en 2021, qué vergüenza, qué vergüenza. Dense un pequeño turismo por todos los asentamientos humanos de Lima. Están peor que muchas ciudades del interior del país, ¿ya? Dense una revisadita a las cifras económicas. Su gran capital está igual o peor que el resto del Perú. Yo no le tengo miedo y respeto a la gran Lima de los virreyes blanca. Para mí eso es una ridiculez. Ridiculez. Y en todos mis videos he dicho, y es mi segunda propuesta política. Yo estoy proponiendo la educación trilingüe, inglés y quechua, para todo el Perú, incluso para los super whites de Lima. Dicho sea de paso, te repito, yo no soy chauvinista, digo, soy colla porque quiero quedar bien, soy inca porque quiero quedar bien. Es más, estoy aprendiendo quechua desde que tengo 26 años porque me parece extremadamente difícil. Hablo inglés a la perfección y portugués en nivel avanzado. Y eso no me hace menos inca, menos peruano, menos colla, menos blanco, menos limeño que cualquier otra persona. Yo a mí esa cojudez que tienen en Lima de que yo soy blanco, que ubícate, que vete a tu ciudad, pero para mí eso es retrógrada, eso es ignorancia pura, para mí me da asco, eso es estúpido. Aeaga. Y los 33 millones de peruanos deberían hablar quechua e inglés, y los más inteligentes, si pueden, aymara también, ¿ya? Como cultura, y si pueden aprender chino, portugués y alemán, qué mejor. Quitémosle el sesgo, quitémosle la estupidez de que lo andino es, terrible, que hay que ser blanco como Forsyth, no, hay que ser como los de los guerras, qué estupidez más grande. Año 2021, un poquito de evolución, evolucionemos en cultura. Después, todo el Perú es hermoso, todo el Perú. Yo se los he hecho en mis videos. Si eres de Piura, de Cajamarca, de Chanchamayo, de Tacna, eres tan dueño de Machu Picchu como los cusqueños. Si eres de Lima, eres de Chimbote, eres de Cerro de Pasco, eres tan dueño del lago Titicaca como los puneños, ¿ya? Entonces un poquito hay que quitarnos de esas tonterías. Hay que sacar lo bueno de los incas, qué bueno. Lo bueno de los negros que llegaron del África, qué bueno. Lo bueno de los españoles blancos, qué bueno. Algo bueno tendrán también por ahí, ¿ya? Para evolucionar. Entonces déjenme a mí de que corre de esto, corre de esto. Yo soy de los primeros que he dicho. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esa cojudez que los limeños blancos? Porque 4 cojudos ahí dicen, que la vida, que eso, que me lleva el pinche tu vida. Y a mí qué me importa tu maldita vida que vives en una burbuja y eres blanco, blanquísimo. ¿Qué me importa? Si eres feliz, qué bien. Y si no eres, me da igual. El resto del Perú, nadie quiere ser blanco. ¿Quién quiere ser blanco? Yo no quiero ser blanco. No sé, hay que evolucionar. Entonces, identidad, a mí me parece que hay que formar una identidad peruana, con todos incluidos, con todos, con toditos, con los limeños, con los de todas partes del Perú. Esa es mi opinión nomás que digo. Gracias. Muchas gracias.